La cena entre J. Bruce y con Lord James Pirrie en junio de 1907 surgió la clase Olympic. Los primeros dos navíos, el RMS Olympic y el RMS Titanic, empezaron a construirse en 1908 y 1909, respectivamente. La construcción de un tercer barco estaba en veremos según fuera la aceptación que recibieran los dos primeros. El RMS Olympic se completó el 20 de octubre de 1910, y recibió buena aceptación por parte del público, además de la mega publicidad que ya se le estaba haciendo al RMS Titanic, lograron que la opción por el tercer navío se convirtiera en un pedido en firme, y al año siguiente, el 30 de noviembre de 1911, en el mismo lugar en que se construyó el Olympic, se empezó a fabricar el nuevo hermano del Olympic y Titanic. Naturalmente, el nombre elegido sería el de RMS Gigantic, para así completar los nombres de las razas de la mitología griega: olímpicos, titanes y gigantes. Sin embargo, la tragedia acaecida al Titanic el 14 de abril de 1912 detuvo la construcción del barco, con solo 5 meses de labor y poco más que la quilla construida. El RMS Olympic fue llevado al mismo lugar y se le hicieron una serie de numerosas modificaciones a fin de aumentar su seguridad. Las mismas modificaciones se harían al Gigantic, no sin antes cambiarle el nombre ante la superstición que significaba su nombre. Sería bautizado RMS Britannic, algunas fuentes lo llaman Britannic II debido a que el nombre ya había sido usado por otro barco de White Star de 1874 a 1903. La empresa negó siempre que el barco fuese a llamarse Gigantic, aunque la evidencia visual demuestra que así era. Las modificaciones a las que fue sujeto el Britannic incluyeron elevar los mamparos de la cubierta E, hasta la cubierta B, un doble casco y doble fondo, como en el Olympic. Otras modificaciones se hicieron en el Britannic sobre la marcha. 8 gigantescos pescantes, más parecidos a grúas, serían colocados, cada uno con capacidad de lanzar hasta 6 botes, eran tan altos y giraban sobre su base, como si se tratase de catapultas, y podían, en caso de necesidad, tomar botes del lado contrario de la cubierta. 2 de ellos se instalarían detrás del puente de mando, 4 en la parte posterior de la cubierta de botes, y otro par en la popa. En total serían 48 botes en los pescantes, más una buena dotación de botes plegables. Como novedad, el Britannic incorporaba un par de lanchas rápidas motorizadas dotadas con equipos de comunicaciones. El RMS Britannic, tal como se esperaba ver cuando estuviera terminado, se ven los 8 gigantescos pescantes atestados de botes, aquí junto a otro modelo, pero del RMS Britannic de 1874 el hueco de popa, ese pequeño desnivel antes de llegar al final del barco, se cerró. El ancho del barco aumentó en 2 pies, por lo que su tonelaje aumentó hasta las 48,158 toneladas de registro bruto, convirtiendo así al RMS Britannic en el más grande de los 3 barcos clase Olympic. Para mantener la misma velocidad que sus hermanos menos pesados, la planta propulsora tuvo que ser modificada. La turbina central, de 16,000 HP en el Titanic y Olympic, fue cambiada por una que generaba 18,000 HP. El Britannic en el astillero Arlandy Wolf de Belfast el 26 de febrero de 1914. El RMS Britannic fue lanzado al mar para continuar los trabajos. La White Star anunció que el nuevo transatlántico empezaría su servicio regular de pasaje al año siguiente en la ruta Southampton-Cherbourg-Queenstown, New York, la misma del Olympic y Titanic. El inconcluso RMS Britannic. Los acontecimientos mundiales dieron al traste con los planes. En julio de 1914 el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado por un estudiante, y eso desencadenó la Gran Guerra, que luego sería conocida como Primera Guerra Mundial. Se formalizaron 2 bandos. Las potencias centrales: Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Turco Otomano y Bulgaria, contra los países aliados: Inglaterra, Francia, Rusia, Italia y posteriormente los Estados Unidos. Como parte del esfuerzo de guerra, los astilleros británicos tuvieron que suspender temporalmente los trabajos en barcos civiles y abocarse en la construcción de acorazados, destructores y submarinos. El RMS Britannic, aún inconcluso, se vio afectado por esta medida, y su construcción se retrasó. Otra medida fue el alquilar buques civiles para propósitos diversos de transporte. Luego estos barcos fueron artillados y usados como transporte de tropas. La necesidad de buques de cada vez más tamaño hizo que el gobierno requisicionara el trío Beloff de Cunard Line, la rival de White Star. El RMS Mauretania, RMS Aquitania y RMS Lusitania habían sido construidos gracias a un préstamo del gobierno británico, y una cláusula en el contrato permitía al gobierno tomarlos prestados en caso de necesidad.
Esta, por cierto, es una práctica habitual en muchos países, y no solo aplica a barcos, sino también a aviones, transportes terrestres y servicios diversos. Aunque White Star no poseía algún barco en este régimen, sabía que tarde o temprano sus navíos iban a ser requisicionados, por ello mantuvo al RMS Olympic fuera de servicio en Belfast, luego del incidente con el HMS Audacious, a fin de no llamar la atención de la Marina Real Británica, Royal Navy. En mayo de 1915 el Lusitania fue hundido por un submarino alemán, orillando la entrada de los Estados Unidos a la guerra. Las tropas desembarcaban en Gallipoli desde su base de operaciones en el puerto de Muderos, en la cercana isla de Lemnos que se encuentra en el mar Egeo, en territorio griego. Se determinó la necesidad de contar con buques hospital para el traslado de los heridos de regreso a Inglaterra. Con el Lusitania hundido, quedaban el Mauretania y el Aquitania, este último fue reconvertido de transporte de tropas a buque hospital, mientras que la Royal Navy requisó al RMS Olympic para ocupar el lugar vacante en septiembre de 1915. Un mes después, el 13 de noviembre, se requisó al RMS Britannic. Sin terminar todavía, el Britannic nunca llegó a tener los lujosos interiores que caracterizaron a sus hermanos Olympic y Titanic. En su lugar, el Britannic acomodó camillas, quirófanos, salas de estancia y recuperación, fue convertido así en buque hospital, y su denominación cambió a HMHS, His Majesty Hospital Ship, Britannic. Además se le asignó la clave G608 para identificarlo. HMHS Britannic. El HMHS Britannic fue despojado de sus colores civiles, se le pintó en blanco, con una gran banda verde a ambos lados, 4 grandes cruces rojas le fueron pintadas a cada lado para señalar su condición, solo 5 de los 8 enormes pescantes le fueron instalados. Los 4 al final de la cubierta de botes, y 1 en el lado babor del puente. No obstante, entre botes salvavidas, botes plegables y lancha motorizada, contabilizó 58 botes. White Star asignó al capitán Charles Iceberg Bartlett al mando del Britannic. Bartlett había capitaneado en 1912 al Titanic en sus pruebas, y luego de las del Britannic fue enviado a su puerto de adscripción, Liverpool, el 12 de diciembre de 1915. Ahí se aprovisionó, la tripulación era la de White Star, por lo tanto, era civil. Se unió el personal médico y de enfermería del Royal Army Medical Corps, RAMC, aunque también hubo algunos médicos y personal de enfermería de origen civil que se habían enlistado como voluntarios. Todo el equipamiento médico fue instalado. El día 23 hizo su primer viaje hasta el puerto de Nápoles, donde recargó pertrechos, agua y carbón, y se dirigió al puerto de Muderos, donde tomó los heridos de la desastrosa campaña de Gallipoli. Fue de regreso a Inglaterra, llegando a Southampton el 9 de enero de 1916. Los viajes del Britannic durante las campañas en Gallipoli y los Balcanes, otros 2 viajes en la misma ruta, se efectuaron hasta el 4 de abril de 1916, cuando oficialmente fue desafectado del servicio. Gallipoli fue una derrota para los ingleses, y el Britannic fue llevado a Belfast para reconvertirlo en barco de pasaje. Esta conversión, sin embargo, nunca se haría. 2 meses después el HMHS Britannic volvía a ser llamado, esta vez para la campaña de los Balcanes, pues rumanos, austríacos y alemanes habían invadido Serbia. Los ingleses apoyaron la defensa de los serbios, pero se saldó en otro fracaso. De nueva cuenta el puerto Muderos era el punto de llegada de numerosos heridos en esta campaña. El Britannic realizó otros 3 viajes, uniendo Southampton con Nápoles y Muderos para trasladar a los heridos. Soldados heridos a bordo del Britannic. Su sexto y último viaje empezó el 12 de noviembre de 1916, partiendo de Southampton a Nápoles para reaprovisionarse. Llegando el día 17, tuvo que esperar un par de días en Nápoles por el mal clima, y partió con rumbo a Muderos. Por la mañana del 21 de noviembre se encontraba navegando por el canal de la isla de Kea, cuando una enorme explosión sacudió el lado estribor de la proa. El HMHS Britannic chocó con una mina, aunque en un principio también se creyó que se trataba de un torpedo. El submarino alemán U-73 reportó que el Britannic se hundió por una mina que el submarino había plantado. Otra duda que recae en el hundimiento del barco es que se escucharon 2 explosiones, una de ellas interna, por lo cual se pensó incluso la posibilidad de sabotaje. Posiblemente la segunda explosión se debió a que el fuego o la onda expansiva alcanzaron alguna instalación eléctrica o algún material volátil dentro del barco. El Britannic choca con una mina. Pronto el barco comenzó a hundirse por la proa como el Titanic. Los daños se limitaron a 4 de los compartimentos. A diferencia del Titanic, los mamparos del Britannic llegaban hasta la cubierta B, y se estimaba que se podía mantener a flote hasta con 6 compartimentos inundados.
La mala suerte sin embargo se presenta también con este barco, y es que las puertas del quinto mamparo estaban abiertas, haciendo así que el quinto compartimiento se inundara. Por si fuera poco, las enfermeras habían abierto las escotillas de buena parte de los compartimentos centrales, los famosos ojos de buey, por lo cual, el agua empezó a entrar cada vez por más escotillas, llenando de agua también los compartimientos 6 y 7. Igual que el Titanic, se había dañado un compartimiento más de los que el barco podía soportar, y el hundimiento era inevitable. Al momento de la explosión, a las 8:12 am, la mayoría de las 1,066 personas a bordo, no llevaba heridos al momento, se encontraba en el comedor desayunando. Sin embargo, algunas personas cundieron en pánico, muchos marineros corrieron y prepararon los botes, aunque uno de ellos fue lanzado, pero el oficial a cargo, viendo que las hélices estaban a toda marcha, detuvo el lanzamiento de dicho bote. No obstante, 2 de los botes de popa fueron lanzados con un total de 30 personas a bordo. Estos botes fueron rápidamente succionados por las hélices y fueron despedazados al igual que sus ocupantes. El resultado fue una carnicería. 2 botes y sus ocupantes son despedazados por las hélices del Britannic. En un principio, Bartlett vio la cercana isla de Kea, a unas millas al sur, e intentó dirigir el barco hacia allá para tratar de encallarlo en aguas poco profundas y de esta manera salvarlo. Sin embargo, la maniobra resultó difícil pues el Britannic ya estaba con la proa casi por debajo del agua, y el barco estaba escorando hacia estribor, ladeado hacia su derecha. Viendo que no sería posible llegar a buen destino, finalmente da la orden de lanzar los botes salvavidas. Un tercer bote estuvo a punto también de ser succionado por las hélices, pero estas se detuvieron a tiempo. La lancha motorizada del Britannic fue usada para rescatar a aquellos que habían saltado, y para coordinar a los botes salvavidas. El último en abandonar el barco fue el capitán Bartlett, que en último momento nadó hacia un bote plegable abandonado, y desde ahí vio cómo su navío era tragado por el mar. El barco se inclina hacia su lado de estribor a diferencia del Titanic. El Britannic se hundió en aguas tan poco profundas, que cuando la proa del barco tocó el fondo marino, buena parte de él aún no se hundía. Además, eran aguas cálidas y la ayuda llegó pronto. En menos de una hora tras el hundimiento llegó el pesquero griego Caique, y después los cruceros británicos HMS Heroic y HMS Scourge, que recogieron a los sobrevivientes. Pese a que el HMHS Britannic se volteó y se hundió en 57 minutos, únicamente los 30 ocupantes de los botes destrozados fallecieron. El hundimiento del Britannic apenas ocupó algunas líneas en los periódicos. A diferencia del Titanic, los restos del Britannic fueron descubiertos en 1975 por el famoso biólogo marino y explorador Jacques Cousteau. El barco yace de costado, sobre su lado derecho, la proa está dañada por la explosión que lo hundió, esto la debilitó, y al tocar el suelo marino, la presión de todo su peso terminó por romperla. No obstante, está en buen estado general y el sitio es frecuentemente visitado por buzos. Sobre el naufragio, bastante mala en todos aspectos, fue estrenada en 2000 para la televisión británica. La misma se toma muchas libertades y tiene muchas inconsistencias históricas, argumentando que fue un espía alemán quien saboteó y hundió el Britannic.